Bendiciones, bendiciones, Shalom. Te habla el pastor Dawel Garbito en otra entrega más de curiosidades de la Biblia. Estos estudios maravillosos, interesantes, estudios en los cuales llevamos mucha profundidad de las Escrituras. Hoy tenemos un tema enigmático, un tema misterioso, un personaje bíblico del cual pocos hablan, y que es muy interesante a la vez. Hoy nos adentraremos acerca de Anak, un personaje que se encuentra en el libro de Génesis en su capítulo 36, verso 20 y verso 24. Sumamente interesante. Usted se va a sorprender con las cosas que encierra este personaje. Parece un personaje mítico, un personaje de verdad que cuando lo estuve estudiando, investigando, me sorprendí. Lo que me llevó a estudiar este personaje fue que alguien me hizo una pregunta respecto de él. Nunca en realidad me había detenido a estudiar profundamente acerca de este personaje, pero de verdad que me impactó las informaciones de este enigmático personaje. Así que te invito a que escuches este estudio hasta el final. No te despegues, no pestañes. Este estudio estará sumamente maravilloso, cargado de informaciones que te harán volar los breakers. Pero antes de iniciar con este estudio, te invito a que te suscribas a este canal. Suscríbete, dale like, activa la campanita, comparte estos estudios, pues que están llevando mucha luz, están llevando conocimiento al pueblo de Dios, porque como profetizó Daniel para este tiempo, la ciencia, el da'at, el conocimiento de la palabra de Dios aumentaría. Así que usted y yo somos los responsables de que la palabra, de que la ciencia, de que el conocimiento aumente. ¿Cómo? Compartiendo este estudio. Comparte, suscríbete, dale like y Biblia en mano. Vamos a iniciar con nuestro personaje de hoy. Este estudio de hoy de verdad que es, vuelvo y se lo repito, es un estudio enigmático, es un estudio misterioso, es un estudio que usted se va a sorprender con lo que vamos hoy a aprender. Busque su Biblia y vamos a leer en el libro de Génesis, en su capítulo 36, verso 24. Aquí habla de este personaje conocido como Anak. Oiga lo que dice la Biblia en este verso. Dice: y los hijos de Zibeón fueron Ajá y Aná. Este verso lo estaremos leyendo en su idioma original porque hay un pequeño desajuste de traducción que si nosotros logramos pues estudiarlo en su idioma original, vamos a comprender mucho mejor el texto. Y repito de nuevo y dice: y los hijos de Zibeón fueron Ajá y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. Interesante. Vamos a ver de qué se trata esto. Poca información aparentemente hay en este verso, pero de verdad que cuando nos adentremos en él, será sorprendente lo que vamos a descubrir. La Biblia encierra muchos misterios maravillosos. Y este personaje, Anak, encierra unos misterios maravillosos y escalofriantes a la vez. Usted se va a sorprender. Preste atención, vamos a leerlo en su idioma original y vamos a iniciar a estudiarlo, escudriñarlo profundamente. Dice así: Be'elech beneit Zibón, Be'ayah ba'anach u anach, asher matzah et ha-yemin bamidbar biorto et ha-hamorim let Zibón abiu. Vamos a ir traduciendo para que usted comprenda de qué se trata eso. Se lo voy a traducir de una forma más apegada al hebreo, lo más posible. Dice: y estos son los hijos de Zibón, Ayah y Anak. Este es el mismo Anak. Vamos a detenernos aquí. ¿Qué quiere decir que este es el mismo Anak? La Biblia con esto nos está diciendo que ya de Anak se habló anteriormente, pero es difícil saber dónde se habló de él.
porque de verdad la hablada que se dio de él aparentemente es muy pequeña como para sacar información y poder ilustrarnos. Digo aparentemente, preste atención, porque de él se habló en el 36, versículo 20. Y allá en el 36, versículo 20 dice: estos son los hijos de Seir. Oiga, sin embargo, preste atención, en el 36, verso 24 dice: y los hijos de Zibeón fueron Ajá y Aná. Ahora va a hablar del mismo Aná en el verso 20 o anteriormente, en el verso 20, y dice: estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra, y los hijos fueron Lotán, Sobal, Zibeón y Aná. En el verso 24 que leímos de primero, decía que Aná era hijo de Zibeón. Pero cuando leemos aquí en el verso 20 anteriormente, no dice que era hijo Aná de Zibeón. Dice que era hijo de Seir. Y Zibeón y Aná eran hijos de Seir. O sea que eran hermanos. Zibeón, que en el verso 20 figura como papá de Aná, en el verso 24 figura como papá de Aná, en el verso 20 figura como hermano de Aná. Y aquí hay un misterio poderoso. Rashi dice que el problema es que el escritor del Génesis hace una adaptación, trata como de esconder algunas informaciones para no ser tan crudo respecto de lo que pasó en realidad con Aná y Zibeón. Porque, escuchen, el verso 20 los pone como hermanos, pero luego en el verso 24 los pone como que Zibeón o Zibón en hebreo es el papá de Aná. ¿Por qué? En realidad eran hermanos, como dice en el verso 20, hijos de Seir. Pero dice Rashi que el escritor en el verso 24 hace una modificación y lo expresa como si fuera el papá, porque Zibón, hermano de Aná, se acostó con su misma madre y tuvo por hijo a Aná. Por lo tanto, eran hermanos de madre. Oiga esto, un incesto. Y a la vez Zibón era el papá de él. Entonces el escritor lo que quiere hacer es como tratar de maquillar esta situación para no ser tan crudo y para no ser tan chocante, pero esta es la realidad de Aná y Zibón. Wow, pero qué fuerte, tremendo. Me encanta el verso 20 y me voy a detener con el personaje Seir, cuya primera definición es que era el padre de Zibón y de Aná. La palabra Seir significa peludo, significa cabra, significa demonio y significa tempestad. En demonología, a Seir se considera como un príncipe del infierno, el cual tiene bajo su manto, bajo su comando, por así decir, tiene bajo su autoridad este demonio, este príncipe del infierno, Seir, que es el padre de Aná, que la Biblia lo menciona como padre de Aná, aparte de Zibón. Él es en la demonología se le considera el príncipe del infierno y tiene 20 legiones de demonios sometidos a su autoridad. Interesante, tremendo. O sea que si tomamos el verso 20, Seir es un demonio, el cual es el papá de Aná. Eso es terrible. Interesante también la palabra Zibón, porque Zibón, que es el hijo de Seir, que Seir es demonio, repito, peludo, cabra, tempestad. Zibón significa teñido, colorado, y está relacionado con una palabra árabe, la cual significa hiena. Sabemos que estos personajes no son unos personajes, por así decir, común.
son unos personajes enigmáticos, son unos personajes muy extraños, y a pesar de eso, las cosas que acontecen en su contexto, las cosas que hacen como fuera de lo humano, fuera de lo natural, de verdad que es Anak, estas personas de este verso son unas personas muy extrañas, de verdad que sí. Entonces dice, y los hijos de Sibón fueron Ayah y Anak en hebreo. Anak es el que descubrió manantiales en el desierto. En la Septuaginta, en este verso, la palabra manantiales la tradujo como lagos. La Reina de Valera traduce manantiales. Según Beston, en 1975, lo que se cree es que en realidad él no descubrió lagos, él no descubrió manantiales, él no descubrió agua en el desierto, sino que él fue víctima de un espejismo. Él en realidad lo que vio fue en el desierto, mientras apacentaba los asnos de su padre, fue un espejismo de agua. A lo mejor estaba pasando mucha sed en el desierto y su imaginación, su mente, su visión lo traicionó y él vio manantial. Es lo que dice Beston, muy interesante, es un comentario de él en 1975, y que en base a este espejismo que él vio como burla, se le puso por nombre el que descubrió manantiales o el que descubrió lagos en el desierto, pero en realidad él no vio eso. Eso es lo que dice Beston, muy interesante, basado en la Septuaginta, él hace este comentario. Entonces vamos a continuar porque esto se pone más interesante. La palabra que se tradujo como manantiales es la palabra Yemin, que se lo voy a leer en hebreo. Dice, Be'elech benei Tzibon, be'ayach ba Anach, hu Anach asher matzah et ha Yemim bamidbar. O sea, la palabra que se tradujo, la palabra Yemin, la Reina de Valera la tradujo como manantiales, la Septuaginta la tradujo como lagos, pero en realidad la palabra Yemin significa mulos. Él descubrió mulos de mulas, son animales. O sea, ¿qué es el mulo? Dice Rashi que mientras él apacentaba los asnos de su papá, él cruzó los asnos con yeguas. Al cruzar estos animales, los asnos con las yeguas, nace el mulo. Eso es lo que dice Rashi, porque en realidad la palabra es Yemin. Lo que pasa es que viene de la misma raíz de mar, de lagos, que viene siendo Yamim. Y ahí hay un problema de traducción. Lo que en realidad él descubrió fue Yemim, mulos, porque él estaba apacentando los asnos de su papá y los cruzó con yeguas, cosas que estaban en realidad prohibidas. Eso es uno de los pecados por los cuales, dice el judío, Dios destruyó la tierra con el diluvio. Dice que todo ser de carne había corrompido su camino, y la palabra camino es un eufemismo para relación sexual. Dice el judío que ellos cruzaban en esos tiempos distintos tipos de animales, una raza con otra con otra, y esa era una de las cosas, de las abominaciones por las cuales Dios quiso destruir o destruyó el mundo. El mundo lo destruyó, ¿verdad?, con el diluvio. Esa era una de las razones. Aquí vemos que este hombre, Anak, continúa cometiendo este mismo pecado. Él retoma esos caminos, él empieza a hacer cruces de animales. Tremendo, de verdad que sí, tremendo. Tienes que suscríbete a este canal, dale like si este estudio te está gustando, déjame tu comentario, comenta, que esto va a continuar y esto se va a seguir poniendo bueno. Es interesante también las informaciones midrásicas respecto de este personaje, Anak, porque arrojan mucha luz. Por ejemplo, en el Sefer HaYashar, o el libro de Yazar o de Yeser, como muchos le llaman, es interesante lo que dice aquí. Yo se lo voy a leer, presta atención. Dice, mientras estaba alimentando los asnos de su padre, él los llevó al desierto a diferentes tiempos para alimentarlos. Y hubo un tiempo que él los trajo a uno de los desiertos en la costa del mar,
opuesto al desierto del pueblo, y mientras los estaba alimentando, he aquí que una tormenta fuerte vino del otro lado del mar. Esta palabra tormenta está muy relacionado con su papá Seir. Es una forma mitrásica de darnos una luz de lo que en realidad en el contexto estaba aconteciendo, porque la palabra Seir significa también tormenta. Oiga cómo este midrash conecta esto. Y dice, y mientras los estaba alimentando, aquí una tormenta fuerte vino del otro lado del mar y descansó sobre los asnos que se estaban alimentando allí. Y ellos todos se quedaron quietos. ¿Por qué? Porque los asnos estaban relacionados con Seir, que Seir se consideraba el papá de Anak. Él no le haría daño a las propiedades de Anak, ya que Anak, él creía que era su hijo y a la vez hermano de Etzibón. Él no sabía que Etzibón se había acostado con su esposa. Un tremendo problema, un tremendo desastre. Y después de eso, como 120 grandes y terribles animales salieron del desierto, del otro lado del mar, y ellos todos vinieron donde los asnos estaban. Oiga, esos son todos esos 120 terribles animales que vinieron del otro lado del desierto. Vinieron donde estaban los asnos, dice el libro de Yasar. Y esos animales de la mitad para abajo eran en la forma de los hijos de los hombres. Oiga, la forma de esos animales extraños. O sea, de la cintura hacia abajo eran normales como usted y como yo. Eran como hombres de las cinturas hacia abajo, dicen ellos. Y de la mitad hacia arriba, algunos tenían la semejanza de oso y otros en la semejanza de leones, con rabos detrás de ellos desde sus hombros hasta llegando a la tierra. O sea, tenían unos rabos extraños que venían desde los hombros hasta la tierra. Unas bestias demoníacas, muy fea, muy fea. Yo no me puedo imaginar una cosa así. Eso es terrible. Dice que sus colas llegaban hasta la tierra. Dice, como los rabos de los leones y osos, animales vinieron y se montaron sobre ellos. O sea, que esos mismos animales que se le presentan a Anak mientras está apacentando, vinieron y se montaron sobre las asnas, sobre los asnos que él estaba apacentando. Y dice el libro, y se los llevaron, y ellos se fueron hasta este día. Y uno de esos animales se acercó a Anak y lo golpeó con su rabo y se fue de ese lugar. ¿Por qué lo golpeó con su rabo? Porque aparentemente él estaba viendo un espejismo. Entonces, para hacerlo despertar, lo golpeó con su rabo. Él estaba confundido y este animal lo golpea, y no solamente lo golpea, se le lleva las asnas. Tremendo. Y cuando él vio esta obra, él estaba en extremo temeroso por su vida, y él huyó y escapó a la ciudad. Y él relató a sus hijos y hermanos todo lo que le había sucedido a él. Y muchos hombres fueron a buscar los asnos, pero no los pudieron encontrar. Y Anak y sus hermanos no fueron más a ese lugar desde ese día en adelante, porque estaban tremendamente atemorizados por sus vidas. Tremendo, wow. Mire, la palabra Yemin, que la Reina de Valera tradujo como manantiales y la Septuaginta como lago, para que usted pueda comprender un poquito más este contexto, viene de la raíz Aimag, que significa miedo. O sea, por eso, cuando él cruzó los asnos con las yeguas, él le puso por nombre Yemin, que significa mulas o mulos, que viene de la raíz, repito, Aimag, que significa miedo. ¿Por qué? Porque de este cruce nace este animal, y este animal tiene una pegada terrible que causaba miedo. Por eso le llaman Yemin, que en hebreo viene de la palabra mula, viene de la raíz miedo. O sea, porque este animal causaba miedos, ya que se creía que nadie podía sobrevivir a un golpe de la mula. Interesante. La palabra Yemin, que se tradujo como manantial, en realidad significa mula. Esto fue lo que encontró Anak. Él le puso Yemin porque nadie sobrevivía a sus patadas, y este animal causaba miedo. La gente no le gustaba acercarse porque la mula golpeaba muy fuerte. Tremendo. Espero que este estudio te haya arrojado luz, que te sea de bendición. Hay cosas que vienen de Midrash que no son centralmente bíblicas, pero que de verdad nos ayudan a comprender mucho mejor
el personaje o los personajes que aquí se están desenvolviendo. Te invito a que te suscribas a este canal, que le des like, que lo compartas, que me dejes tu comentario. Nosotros casi diario estamos subiendo estudios bíblicos y mensajes con igual profundidad que los estudios bíblicos. Así que suscríbete, comparte, dale like, repito. Es una forma de cooperar con este canal, es una forma de cooperar con el reino de los cielos y que la palabra de Dios se siga diseminando. Este es tu pastor Dawel Garavito y esta fue otra entrega más de curiosidades de la Biblia. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga todo lo que tú haces. Espéranos en otra próxima entrega porque seguiremos subiendo más curiosidades de la Biblia. Y si estás interesado en que hagan un estudio a tu gusto, algo que te interese, puedes dejarme tu comentario y con mucho gusto en su debido tiempo así lo haremos. Las personas que se unan a este canal, nosotros le estaremos dando clases personalizadas, o sea, clases directo a usted mismo. Así que shalom, bendiciones. Este fue tu pastor Dawel Garavito en otra entrega más de curiosidades de la vida.